Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Hoy estamos con una noticia que vamos a analizar. Una noticia que al ser escuchada parece encender las alarmas. Los colombianos en su mayoría viven en arriendo más que en su propiedad propia. ¿Pero a qué se debe esto? ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a analizarlo y precisamente para ello está con nosotros el doctor Roberto Hernández. Bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a eso. Bueno, entremos en materia de una vez. ¿A qué se debe que los colombianos en su mayoría ya no estén en su propiedad propia, valga la redundancia, sino que en su mayoría vivan en propiedades arrendadas? Uno de los efectos que se estaba presentando en los últimos años es debido a las altas tasas de interés que se estaban presentando al momento de pedir los créditos. Luego de pandemia tuvimos incluso tasas de créditos superiores al 40, al 50%. Es decir, que si yo me endeudo para comprar una vivienda, estaría pagando un 50% más del valor de esa casa. Digamos que si hubiéramos mantenido algunas tasas en promedio de un 30% que fue como el más bajo, el que alcanzamos en época de pandemia. Es decir, que si una vivienda me costó 100 millones de pesos, al término de ese tiempo estaría pagando 130, incluso 160, de acuerdo a cuántos meses hubiera diferido ese préstamo. Por lo general, no se dan créditos de vivienda alrededor de un año, eso te lo difieren a entre 15 y 20 años, que cuando miras esa tasa de interés estarías pagando 2 o 3 veces la vivienda. Entonces, teniendo ese conocimiento, muchos jóvenes que incluso que tenían el capital prefieren destinar ese monto a inversión y gastar en arriendo. Entonces, el monto destinado a inversión suple la ganancia para pagar el arriendo y de alguna manera no tienes algo propio, pero no te estás endeudando por mucho tiempo y no estás malgastando tu capital. Tú, digamos, tengo por alguna herencia 100 millones de pesos y esos 100 millones de pesos yo puedo invertirlos en un CDT que me estaría dando, tuvimos CDTs superiores al 15% efectivo anual, es decir, me estaría ganando 15 millones de pesos. 15 millones que si lo difiero en los 12 meses podría estar cumpliendo un arriendo de entre 1 y 1,5 millones. Y no estoy desgastando mis 100 millones de capital, no estoy pagando deuda, no estoy incrementando incluso los costos que se asumen alrededor de una vivienda. Porque tú cuando eres propietario de una vivienda tienes que gastar en el predial, los servicios, mantenimiento, reparaciones. Entonces son una serie de gastos que incluso superarían muchísimo más. En la actualidad ya la tendencia va bajando porque en economía todas las cosas son cíclicas. Ujú. Entonces en estos momentos las tasas de interés están volviendo a bajar y por eso se está incentivando muchísimo a las personas a que adquieran vivienda propia. ¿Sí? Y por muchos años nuestros padres nos han inculcado que no hay nada mejor que como una vivienda. Así ¿Por es. qué? Porque se esperaría que a lo largo de los años esa propiedad no pierda su valor, sino que por el contrario se valorice. Entonces, ese efecto, si lo comparamos tasa de interés versus a la actualidad, las tasas están bajando nuevamente y es un buen momento para aprovechar y adquirir vivienda propia. Digamos que teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir, es posible que a mediado plazo o hasta corto plazo, podríamos decir, se pueda cambiar y revertir lo que está pasando ahora. Es decir, que muchos más colombianos en vez de arrendar puedan obtener su vivienda propia. Sí, eso va también de la mano de lo que nos ofrezca como las reglas de juego para entenderlo, tanto el ámbito político como el ámbito económico. Muchos en una época antes de pandemia había muchos subsidios para adquirir vivienda propia. Ujú. En esta actualidad hoy que estamos haciendo 2025 los subsidios no están. Por ejemplo, hay ciudades que lo han mantenido como Barranquilla, Sí. Bogotá, algunas zonas de Medellín con algunas características que te han mantenido los subsidios de vivienda, pero en general en todo el país no se han mantenido los subsidios de vivienda. Tanto así que hace poco salió la noticia que en Soledad muchas familias, más de 1.000 familias, se van a quedar sin ese subsidio. Así Entonces, ¿de es. dónde van a sacar 20, 30 millones de pesos para suplir esa necesidad? Entonces, en la medida en que haya más incentivos para esa casa propia, se puede revertir la tendencia. Y eso, acompañado de unas bajas de tasas de interés, puede ayudar a que muchas personas más accedan al crédito. Venga, lo detengo ahí y le pregunto lo siguiente. ¿Es positivo para la economía del país que muchas más personas, digamos, tengan su vivienda propia o que muchas más personas vivan en arrendamiento? Es que son las dos caras de la moneda en el sentido en que yo diría que las dos son positivas. Entre más personas tengamos, tanto en arriendo como en casa propia, donde sería un grave problema, donde tengamos mucho hacinamiento. Cuando se hizo el censo del 2018, el DANE mostraba
casos de viviendas que en promedio deberían vivir entre 4 a 5 personas y habían registros donde habían 16, 18 personas en la misma casa. Entonces eso te genera una gran problemática porque la opción a satisfacer esas necesidades básicas se te dificultaban para esas 18 personas. Imagínate en una casa, en un apartamento promedio en Barranquilla estaba midiendo de 60 a 80 metros cuadrados. Que te vivan en ese pedazo de tierra más de 10 personas es muy complicado. Entonces, no, nada más a veces en esa vivienda hay un solo baño. Imagínate una emergencia de esas 10 personas, ¿cómo van a acudir? Entonces la calidad de vida se ve muy truncada. Pero entonces, desde mi perspectiva, la problemática está en el hacinamiento más que si bien en arriendo o en casa propia. ¿Por qué? Porque es que el arriendo, incluso si bien te lleva algunos gastos mensuales, pero también te genera algunos beneficios, por algunos beneficios tributarios, porque pueden ser también descontados al momento de tu retención en la fuente, incluso de tu declaración de renta, que si eres propietario tú tienes que pensar que tienes que pagar en predial, mantenimiento y toda esa serie de gastos. Entonces, no hay que medir de que todo está mal si empezamos a arrendar siempre y cuando se tengan los recursos, pero ya ese sí es una opinión, me voy al tema cultural que nos dicen nuestros padres, no hay nada mejor que como techo propio, que nadie va a venir a sacarte de esa zona. Entonces, la casa propia te genera esa tranquilidad. Mire, entonces partamos desde ahí y aclarémosle eso a todas las personas que nos están viendo, porque lo dije al principio, cuando solemos escuchar que muchas más personas viven en arriendo que tienen casa propia, la connotación es que hay una crisis económica. Exacto. Entonces, usted me está aclarando que puede que no sea el caso. Puede que no sea el caso siempre y cuando tengamos los ingresos suficientes para sopesar ese arriendo. Ok, pero a nivel Latinoamérica, Colombia es el primer país que se encuentra hoy, actualmente, con el mayor nivel de arrendamiento sobre la propiedad propia, sobre la vivienda propia. Esto no puede afectar de pronto la futura inversión extranjera que se busca para el país. Viéndolo en el mediano y largo plazo sí puede afectar, porque es que cuando tú compras una vivienda propia, tú por lo general te proyectas a vivirla entre 10 a 20 años y eso va muy de la mano del arraigo que tienes en esa zona. Un inversionista está viendo que cuando hace ese tipo cuando destina esa serie de recursos, está pensando en un largo plazo, es decir, las personas que están en esa zona no se me van a mover fácilmente. Mientras que una persona en arriendo no tiene nada que perder, se acabó mi contrato en este año y puedo mudarme a cualquier parte del mundo. Entonces, de esta manera, si puede hacer, hey, si yo como inversionista entiendo que en esa zona las personas no tienen un arraigo que pueda garantizar esa inversión por mucho tiempo, voy a dejar o destinar mis recursos a esos lugares o a esos países donde realmente sí se vive ese arraigo. ¿Cuáles entonces serían las consecuencias, digamos, si voy a llamarlo fenómeno, Uh-huh. que este fenómeno sigue incrementando? Es decir, si las personas en Colombia siguen accediendo al arriendo sobre la vivienda propia, ¿cuáles serían las consecuencias a largo plazo? Piensa que en la actualidad hemos escuchado mucho el tema de nómadas digitales, que tú puedes estar trabajando en cualquier parte del mundo. Entonces, si yo no tengo una vivienda propia que me ate a ese lugar donde estoy y puedo trabajar, piensa desde la India, puedo desarrollar mis trabajos, los gastos que yo voy a desarrollar no van a ser aquí en Barranquilla, van a ser en la India. Por más si acaso yo puedo enviar a mi país algunas remesas, pero el gran porcentaje de mi gasto sería en otro país. Entonces, yo como ese país que te recibe, voy a garantizarte todas las condiciones para que te me sigas quedando. Porque me vas a consumir luz, me vas a consumir impuestos, me vas a generar una serie de gastos que me van a beneficiar a mí como el otro país. Entonces, si estoy en arriendo, por eso el inversor analiza ese contexto y puede ver, hey, mira, es que las circunstancias de vivienda, las características de vivienda, pueda que estén mejor en Paraguay que en Colombia. Pensar que es mucho más económico la energía en Paraguay que en nuestro país. Entonces, si yo soy una empresa dedicada al sector de la tecnología, yo prefiero invertir en Paraguay, que están las condiciones, y si es necesario me llevo a la gente de Colombia a vivir a ese otro país. Entonces eso hace que tengamos lo que se llama fuga de capitales y puede impactar negativamente al desarrollo de nuestra zona. O sea, digamos que viendo ese panorama y también viendo cómo está, digamos, surgiendo este tema de la cultura millennial y Uh-huh. demás, es posible que se incremente el arriendo como una opción de vivienda antes que la Exacta. propiedad propia. Exactamente. Entonces por eso es importante
que haya muchos programas tanto de política como de desarrollo económico que incentive la casa propia. Uno, porque te deja mayores rendimientos y recursos en cuanto a impuestos. En cualquier parte del mundo tenemos que pagar impuestos. Es mejor que se queden en nuestro país, ya que nuestros colombianos se queden aquí y sientan ese arraigo. Y más porque el desarrollo cultural que te puede desarrollar, tener una casa propia, te genera una mayor tranquilidad en el desarrollo. Entonces la tranquilidad para todos los que nos están viendo es no haber crisis económica, No, por lo menos de este punto de vista, exacto. pero digamos que es positivo también que las personas estén accediendo a un arriendo como a la propiedad propia, valga la redundancia. Pero entonces, si nos vamos hacia el otro extremo y digamos se revierte esto que está Ujú. pasando ahora y las personas acceden a tener su vivienda propia, sería aún, digamos, me atrevo a decir, más positivo para el país. ¿O Positivo siempre y cuando también tengan las condiciones para asumir ese riesgo del gasto. Porque listo, entonces vamos a incentivar la casa propia, pero no te bajo las tasas de interés. No te doy los subsidios de vivienda. Al contrario, te pongo las reglas de juego más difíciles para que accedas a la casa. ¿Qué va a pasar en el mediano y largo plazo? No tendría cómo responderte para la deuda. En últimas, si yo accedo hoy a un crédito para una vivienda, la vivienda no es mía. La vivienda se la queda el banco. ¿Ya? Si en algún momento yo llego a fallar 2 o 3 cuotas, el banco se queda con mi vivienda. Entonces quedaría peor, porque sin ilusiones y con una gran deuda. Porque no hay nada más difícil que cuando a una persona le quitan el techo. Se siente desprotegida, socialmente es un impacto más difícil recuperar, ya que puede incluso afectar la estabilidad emocional y la salud de toda una ciudad. Lo que pasó en la burbuja inmobiliaria en el 2008 en Estados Unidos. Muchas personas accedían al crédito, pero reventó, no tenían cómo pagar ese crédito. Entonces fue más difícil recuperarlo. Entonces, en economía es muy importante que no hay que, esto es un dicho también incluso de nuestros abuelos, ni tan lejos que no lo alumbre, ni tan cerca que lo queme. Entonces hay que confiar muchísimo hasta el momento. El Banco de la República está haciendo una muy buena tarea controlando la inflación y nos ha permitido que incluso accedamos al crédito, pero sin tanta presión. ¿Ya? Entonces yo considero que aquí en Colombia, afortunadamente, se están haciendo las cosas bien. Es que nos gusta a veces darnos mucho látigo, pero si nos comparamos frente a economías, la Argentina tiene una inflación mucho más alta que la nuestra y ni hablar del caso negativo de lo que están viviendo nuestros hermanos venezolanos en su economía, donde está totalmente reventada, no hay confianza en su moneda, mientras que por nosotros, en nuestro país, a pesar de que esté cualquiera en el rango de la política, si eres de izquierda o derecha, hay confianza y eso es fundamental para que la economía vaya por buen camino. digamos que en este momento, teniendo en cuenta en cómo está, digamos, el salario mínimo, eh, todo este tema que está afectando también con los aranceles, que también golpea bastante la economía Sí, de los colombianos, una persona, digamos, del común, una persona de a pie, tendría todas las garantías y posibilidades para poder comprar una vivienda en este momento yo diría y que sería sí. viable. Yo diría que sí, yo diría que sí. Y esto es un consejo de finanzas personales que le doy a todo el mundo. No es tanto cuánto ganas, sino cómo lo administras. Hey, nosotros tenemos madre, cabeza de hogar, que con un salario mínimo distribuyen muy bien sus ingresos. Yo creería que hay que confiar en esa labor que vienen haciendo personas de escasos recursos muy humildes para darle la confianza y tengan ese acceso al crédito. Porque es mucho más sencillo que le damos esa oportunidad a personas que tienen ganas de salir adelante que si les cerramos las puertas. Por muchos años hemos vivido bancos. Es más, cuando alguien le dice un crédito en el banco, de uno lo satanizamos porque es poco probable que me lo den. Mira, esos créditos nada más se lo dan a la gente de clase alta. Pero si nosotros empezamos a cambiar esa tendencia, empezar a brindarles opciones de crédito a personas más humildes, es mucho, mucho más factible. He visto casos de amigos, madres, cabezas de familia que con su salario mínimo han accedido a su casa. Ah, no, pero es que es una casa por allá, por el sur, pero han accedido a su casa propia, porque eso es para lo que los da. Obviamente que hay algunos que lo quieren comparar de que no les da para vivir en una casa estrato 3 4 no. Pero si yo soy una persona humilde y me da un espacio, obviamente va a ser mucho más pequeño porque el suelo de la tierra se ha valorizado, etcétera, pero tienen su casa propia. Y eso es fundamental, dignifica la labor de las mujeres, dignifica la labor del trabajador y eso lo acerca mucho a que si es posible alcanzar sus sueños. Bueno, yo creo que con esta, digamos,
bonita frase. Podemos terminar esta entrevista, doctor Roberto. Gracias por aceptar esta entrevista. Gracias por compartir con las personas que están ahí conectadas con nosotros, pues todo este conocimiento en economía y mantener un parte de tranquilidad. Claro que sí.